Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Continuamos avanzando en esta semana en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Para hoy estaremos hablando sobre el perdón y la reafirmación del amor. Es importante recordar a los amigos que posiblemente están sintonizando por primera vez este espacio o se añaden cada día para estudiar la palabra de Dios. Nosotros seguimos un proceso ordenado día a día del estudio sistemático de la palabra de Dios. Esta semana estamos estudiando como tema general un ministerio impulsado por el amor, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando y que sirve de fundamento, 2 Corintios capítulo 2 verso 4, porque por la mucha tribulación y la angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. 2 Corintios capítulo 2 verso 4, y para este momento estaremos estudiando sobre el perdón y la reafirmación del amor. Aquí en cabina, nuestro saludo cordial y afectuoso como cada día al gran hermano y amigo, al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bueno, yo en lo que estoy viendo y estudiando del apóstol Pablo durante este trimestre, y especialmente Pastor Scroggins, hermanos y amigos, esta lección del trimestre, la número 9, tiene grandes cosas para enseñarnos y personalmente a mí. Así que no sé usted, Pastor Scroggins, pero personalmente a mí me está dando la iluminación y el entendimiento para seguir adelante en el crecimiento espiritual, ministerial y eclesiástico que debemos tener. Así que asumimos y con gozo y alegría seguimos el estudio para este día. Queremos invitarle que donde se encuentre se una a nosotros, como de costumbre, o si eres un nuevo oyente, estés pendiente y atento, y cualquier pregunta nos hagas a través de las diferentes redes y medios de comunicaciones de nuestra Radio Amanecer, especialmente este Radio Amanecer en Estudio. Queremos orar en este momento. Padre bueno, Padre de misericordias, Dios de toda bondad, en este momento queremos de todo corazón rogarte que sigas guiando nuestras vidas, que nuestros pensamientos sigan siendo edificados, que tu nombre siga siendo glorificado en nosotros para transformación, reconciliación, enseñanza y crecimiento en la fe y el ejemplo a los demás. Gracias porque nos escuchas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. El perdón y reafirmación del amor. Bueno, decíamos, Pastor Machuca y amigos, que esta semana lleva una unión de un tema con otro, y es la continuación de lo que nosotros debemos tratar como una idea que toma como punto de referencia lo que estudiamos en la lección pasada, y ahora vemos que el apóstol Pablo, en lugar de visitar a los corintios por segunda vez, el apóstol, tras regresar a Éfeso, la ciudad de Éfeso, envió lo que ha recibido en el nombre de la carta severa. Por eso, importante que nosotros así de entrada podamos, para ponernos en contexto, ver lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, los versículos 3 y 4. 2 Corintios capítulo 2, los versículos 3 y 4. Leemos la palabra de Dios. Por eso os escribí como lo hice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos
de quienes me debiera gozar, confiado en que mi gozo es el de todos vosotros. Por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. También leemos en esa misma carta, 2 Corintios capítulo 7, versículo 8, 2 Corintios capítulo 7, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, y 2 Corintios en ese capítulo 7, versículo 12, dice, así que aunque os contristé, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Nos ubicamos en contexto. Recuerden lo que venimos tratando en relación con cambio de planes, la lección o el tópico anterior. En este caso, vemos cómo el apóstol Pablo, en lugar de visitar a Corintios por segunda vez, el apóstol Pablo regresa a Éfeso. Y allí entonces envió lo que conocemos como la carta severa, según lo describe en el contenido de segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 3 al 4 y capítulo 7, versículos 7 y 8. Entonces, esta carta severa, el apóstol Pablo temía de alguna manera que por su contenido no recibiera la aceptación o diera el resultado que él esperaba. Entonces ahí vemos cómo el apóstol Pablo, al regreso de Tito, porque él mandó a Timoteo por tierra, quien partió desde Éfeso, y debido a cómo recibió la información de cómo estaban las cosas, entonces decidió no ir, sino mandar una carta. La manda con Tito. Entonces, estas informaciones que recibió anteriormente de estos miembros de la iglesia que ya vimos y mencionamos en la primera carta a los Corintios, de los familiares de Cloé, gente de reputación y de buena aceptación. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el resultado de lo que les escribió y la reacción de Pablo ante ese resultado? ¿Cuál fue el resultado de eso, pastor, según lo que vemos y analizamos en este tópico de hoy, perdón y reafirmación del amor? Es importante, muy importante esta pregunta, porque en lecciones habíamos comentado que el apóstol Pablo parecía como muy fuerte en esa primera carta a los Corintios, destacando, como bien usted puntualizaba, algunas informaciones que algunas personas les hicieron llegar de la situación en que estaban viviendo estos creyentes de Corinto. Divisiones, un sinnúmero de cisma que caracterizaba a la iglesia en aquel entonces, desde idolatría, personas que querían hacer lo que le diera su voluntad, y esa era la situación de división que se encontraba en la carta primera de Corintios que hace mención el apóstol Pablo. Y un punto muy importante, pastor, la reacción del apóstol Pablo cuando ya envía esta segunda carta. Parece que las cosas ya empezaban a cambiar de acuerdo a los consejos que él dio en esa carta, y algunos autores han llegado a pensar que en este capítulo 7, los versículos que citamos, porque aunque lo hice sentir triste con la carta, dice el apóstol Pablo, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, en aquel entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, lo hizo estar triste. Ya el versículo número 12 hace referencia a un caso de manera muy particular, y es lo que muchos autores piensan, y nosotros vamos a reflejar la idea de esos autores, donde se está haciendo referencia también a un caso específico,
que fue aquel hombre que convivía con la esposa de su papá, y el apóstol Pablo se vio la necesidad de presentar algunas recomendaciones muy fuertes. Dice, en aquel entonces parecía ser muy triste, pero veo que ahora la reacción que ha habido en la iglesia es que el tal se arrepintió y es recibido de nuevo en la congregación. Yo pienso, pastor y amigos oyentes, que siempre que uno va a escribir algo o va a dirigirse a una comunidad o va a hacer alguna actividad de manera particular, tiene que estar pendiente el perdón de personas que erraron, personas que desviaron el camino. Aquí en esta lección se nos está hablando acerca del perdón y la reafirmación del amor, que parece ser que eso empezó a vivirse en aquella congregación de los Corintios, como lo indica esta segunda carta. Los capítulos y versículos citados pues nos hablan de una linda reacción de perdón y de reconocimiento de las cosas que estaban realizando que iban en contra de lo que Dios establece en su palabra. Es bueno que sepan que al apóstol Pablo le preocupaba el dolor que podía o podría causar la carta que él envió, aunque estaba seguro que era necesaria debido a las mismas situaciones que estaban aconteciendo y cómo la misma iglesia estaba reaccionando. Lo que se muestra específicamente ahora, noten los versículos 8 al 11, 8, 9, 10 y 11 en particular. Es bueno que podamos ver este sentir del apóstol Pablo. El versículo 8 dice: si los entristecí con mi carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que esa carta los entristeció por algún tiempo. Versículo 9. Ahora me alegro, no porque los entristecí, sino porque la tristeza los motivó a arrepentimiento, pues se entristecieron según Dios. Versículo 10. Porque la tristeza según Dios produce un arrepentimiento saludable que no trae pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Finalmente el versículo 11 dice: miren qué ha producido esa tristeza que procede de Dios. Cuando el apóstol Pablo envió esta carta severa, él temía esa reacción, mis queridos, según los versículos 8. Pero su amor se convirtió en un consuelo, según lo que vemos en el mismo versículo 4, versículo 6, versículo 7 y el versículo 13. Además, notamos que ahora se da un gozo desbordante en los mismos versículos 4, 7, 9, 13 y 16, cuando ya escuchó el informe que Tito le trajo de que la carta había logrado el propósito deseado. Entonces, ahora en este capítulo que vemos de segunda carta a los Corintios, específicamente el capítulo 7, ahora nos damos cuenta cómo nos ayuda a comprender la importancia del arrepentimiento y de la reconciliación y el perdón en un contexto de comunidades cristianas como las nuestras, la iglesia, la comunidad de fe a la que pertenece. No importa dónde te encuentres, amigo y hermano que escuchas y que estudias con nosotros, no importa la comunidad de fe a la que pertenezcas. Si hay algún tipo de conflicto, algún tipo de problema, algún tipo de situación, este ejemplo del apóstol Pablo es muy importante tomarlo en cuenta. Porque el apóstol Pablo, como bien estudiábamos anteriormente hace algunos días, actuó con sinceridad, con amor, apegado a la verdad, dirigido por Dios. También nosotros, cuando vemos esto, necesitamos entonces compartir este tipo de mensaje, puesto que en él encontramos el comportamiento que el apóstol Pablo quería que la iglesia mostrara hacia el ofensor que está mencionado en el capítulo 2, versículos
5 al 11 de esta segunda carta a los Corintios. Allí el apóstol Pablo enseña que, aunque era necesaria, la disciplina debe aplicarse con amor y disposición a perdonar, como bien usted mencionó, Pastor Scrogin, hace un momento. O sea, necesitamos que se logre la reconciliación y que más que estar atento y pendiente para acusación, para denuncia, para llevar ante las autoridades, porque me ofendió, porque me hizo, porque me ultrajó, vamos a venir como hermanos, vamos a orar, vamos a pedir iluminación de lo alto para que las decisiones a tomar, a seguir, sean las más convenientes, sean las más edificantes a las partes en cuestión. Recuerden lo que decíamos, Pastor Scrogin, hermanos y amigos, en relación con las recomendaciones del manejo y la solución de los conflictos. Recuerden ustedes que la relación que establecemos debe ser una relación ganar-ganar. No perder-ganar ni ganar-perder, sino ganar-ganar. Y si el resultado que se obtuvo fue que se ganó, significa que fuimos todos edificados y bendecidos. Pensemos y queremos seguir haciendo esa relación tan estrecha entre las dos cartas, porque ya nos pasamos un buen tiempo ahí estudiando Primera de Corintios, como muchos han llamado la carta de las lágrimas a la primera carta, porque de verdad usted se puede analizarla. Esa carta severa, Y la situación que se estaba viviendo allí requería estas cosas. Por eso muchos han llamado esa primera carta como la carta de las lágrimas, en la que el apóstol Pablo reprendió frecuentemente a la iglesia misma por tolerar una ofensa muy grave. Y seguimos en ese énfasis. Cuando usted tenga tiempo, usted se detiene ahí, vuelve a repasar Primera de Corintios capítulo 5 y se dará cuenta que hay muchas posibilidades que Pablo esté haciendo mención en esos versículos que estamos estudiando a ese caso que fue mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Señores, ese fue un caso que estremeció la fe de mucha gente en ese tiempo, que quería hacer las cosas de forma correcta, y que al estudiarla hoy en día también nos damos cuenta que una situación a veces ni se imagina uno que podría estar pasando dentro de un grupo de religiosos. Un miembro de la comunidad había agredido la autoridad misma del apóstol Pablo o de otro líder, y la iglesia se había mostrado indiferente. Hasta llegamos a decir que se sentía orgullosa de tener un miembro que produjese una ofensa tan grande como esa. Por eso cuando nosotros leemos, pastor, y estamos analizando, no fue por causa del que cometió el agravio. El objetivo de Pablo, querido hermano, apreciado amigo, el objetivo de Pablo no era la simple venganza, el castigo legalista, ni destruir al ofensor, que son de los puntos que uno podría mirar ahí, que podría estar en el ánimo de Pablo, pero no era nada de eso. El enfoque bíblico de la disciplina buscaba él siempre la restauración y no la condenación. Por eso, cuando nosotros analizamos la declaración, ni por causa del que lo padeció, aunque hubo una víctima y posiblemente el mismo apóstol Pablo o un colaborador cercano, la prioridad de la carta tampoco era la vindicación personal o el orgullo herido de algún líder de esa comunidad o de los líderes. Más bien dice, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud. Este es el núcleo, señores, del versículo. El verdadero motivo de la reprensión fue despertar la conciencia de toda la iglesia, y el apóstol Pablo quería que los creyentes del lugar vieran ante Dios cuánto se preocupaban los apóstoles por la salud espiritual de toda una congregación. Y es lo que nosotros podríamos decir en este día. ¿Cuál es la aplicación actual para la iglesia? Porque hemos vaciado un sinnúmero de conocimiento, hemos hablado de la situación que se estaba presentando allí. La disciplina busca siempre la reconciliación. La corrección en la iglesia nunca debe nacer del rencor personal, sino del amor por la comunidad. Otra de las lecciones que podemos aprender para este día es la prioridad en el bienestar comunitario. Un pecado no corregido afecta a todo el cuerpo eclesiástico, y confrontar el error protege la salud espiritual
de todos, y vemos también una motivación a la transparencia. El liderazgo saludable confronta siempre los problemas con la mirada puesta siempre en Dios, buscando que la iglesia madure y reconozca su propia responsabilidad. Realmente nosotros, en los tiempos que nos encontramos, al ser miembros de la iglesia, al dirigir la iglesia de Dios, no importa donde usted esté, la cultura a la que pertenezca, los principios bíblicos que trascienden esas barreras nos ayudan a ver que realmente en nuestras iglesias debemos practicar un equilibrio entre lo que es la gracia y la disciplina. Una disciplina redentora, como bien conocemos ya la práctica en nuestra iglesia a lo que se refiere cuando hay que tomar medidas con un hermano, hermana o en alguna situación. Es necesario que directamente ese equilibrio entre gracia y disciplina, de manera que aborden el pecado con amor, sin pasarlo directamente en alto, con tantas evidencias, y mucho menos castigarlo con tanta dureza que al final lo que terminemos es afectando a la persona a un grado tal que ni siquiera esté en la disposición para reconciliarse, porque lo hemos destruido y lo hemos llevado más lejos y más aparte de Cristo que lo que debimos ser. Si esa disciplina es redentora, las diferentes partes hemos de tomarlas en cuenta. Claro, hay intenciones que muchas veces nosotros personalmente, puede ser por la negligencia, puede ser por el desconocimiento, puede ser por la falta de información o de orientación, o aún también por otros motivos que no se conocen, cometamos el error. Pero a través de la palabra de Dios, Pablo nos enseña a través de sus palabras escritas y el ejemplo que dio. Él enseña a la iglesia de Corinto a perdonar y a reafirmar su amor por un miembro que ha actuado mal, y le ha dado el procedimiento en cómo debe hacerse, las pautas que deben tomarse en cuenta, así como también nosotros tenemos diferentes orientaciones en los evangelios del mismo Cristo en cómo debe hacerse, ya que así como preguntamos para reflexionar las dos preguntas finales del estudio de ayer, tanto en los cuestionamientos y cómo se puede socavar la autoridad de alguien al cuestionar y a difamar y hacer ciertas cosas sin ser verdad, o aún siéndolo, debemos tener cuidado en qué decimos y qué no hacemos en relación con otra persona y lo que conocemos. Ahora, cada uno de nosotros debe recibir ese ejemplo y estar motivados a seguir adelante. Quiero compartir con ustedes algunos puntitos en relación con esta línea de temas que nos ofrece el libro Consejos para la Iglesia, página 466 y la página 467, donde vamos a encontrar directamente algún tipo de consejo, algún tipo de luz que es beneficiosa para nosotros en este tiempo. Ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta directiva recomendar, ni ninguna iglesia votar que el nombre de una persona que obra mal sea excluido de los libros de la iglesia hasta que se hayan seguido fielmente las instrucciones dadas por Cristo. Cuando estas instrucciones se hayan cumplido, la iglesia queda justificada delante de Dios. El mal debe, pues, presentarse tal cual es y debe ser suprimido, a fin de que no se propague. La salud y la pureza de la iglesia deben ser preservadas para que ella aparezca delante de Dios sin mancha, revestida del manto de la justicia de Cristo. Una interesante propuesta de cierre, conforme a lo que hemos estado estudiando en este día, en 2 Corintios, por ejemplo, capítulo 2, los versículos 6 al 8 y el 10, habla de esa misma situación que presentó la iglesia cuando dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. 2 Corintios 2:10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y noten ustedes cómo el apóstol habla, en presencia de Cristo. Señores, y al comentario de cierre, este pasaje que acabamos de citar y compartir con ustedes
También sugiere que la disciplina eclesiástica puede ser dolorosa. De hecho, lo es, pero es necesaria, dice el párrafo final de la guía de estudio. Por muy bien intencionada que sean y por mucho que quieran estar orientadas a la gracia, algunas iglesias podrían estar fallando en enfrentar o tratar los pecados flagrantes o incluso públicos, y por otro lado, otras pueden ser demasiado severas o sin ningún tipo de misericordia. El pecado debe ser tratado pero con amor. Por lo tanto, el apóstol Pablo podía exhortar a la iglesia a reafirmar su amor por el ofensor, porque él mismo amaba a la iglesia. Señores, aquí se presenta indudablemente un punto de equilibrio donde la iglesia tiene que imponer disciplina redentora, pero también tiene necesariamente que corregir y perdonar cuando es el caso. Y es lo que hemos visto en el día de hoy conforme al título de la guía de estudio, el perdón y la reafirmación del amor. No estemos en los extremos. Por un lado, las cosas demasiado livianas, y por otro, entonces queremos tratar a la gente como que nosotros mismos no somos pecadores. Y eso es lo que enseña la lección de este día. Vamos a orar. Señor, al dirigirnos a ti en esta hora, te pedimos que nos ayude a actuar con mucha sabiduría, con mucho equilibrio. Amén. Reconociendo que cuando llevamos una vida pública de pecado, la corrección tiene que venir, y el Espíritu Santo motiva este tipo de corrección, pero no para que el creyente se aleje de los pies de Cristo ni de la iglesia, sino para que pueda reconocer la actitud de pecador que ha asumido y luego venir a los pies de Cristo, porque el perdón está a las puertas. Así como tú nos has perdonado, ayúdanos a actuar a favor de los demás y que puedan entender que Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando hay un verdadero arrepentimiento. Gracias por estas lecciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.